A ver, buenos días. Dentro de los temas que nos toca revisar para este año es lo que es el manejo del shock anafiláctico y vamos a proceder a revisar ese tema muy importante cuando estamos administrando diferentes tipos de medicamentos en nuestra población. Ahora, dentro de lo que refiere a la anifilaxia como tal, es un prefijo conformado por ana y filaxis. Ana es en contra y filaxis es protección. Entonces, ¿qué es el resultado? Es en contravía del protector. Es una acción propia de nuestro cuerpo que genera un daño al mismo debido a una identificación errónea de un agente que en teoría no es agresor y el cuerpo lo considera como tal y genera una reacción exagerada. Tenemos varios antecedentes históricos referidos en la literatura. Menciona varios personajes importantes como es el faraón de Menes en el año 3050 al 3010 antes de Cristo, que fallece luego de una picadura de abeja debido a un shock anafiláctico. Tenemos diferentes personajes como es Richard III de Inglaterra, al cual se le acusa justamente de un accidente de tipo anafiláctico y posteriormente varios autores en los cuales inician un proceso de entendimiento del shock anafiláctico mediante inyecciones de claras de huevo en perros y luego ya se entiende un poco el mecanismo que es guiado a través de lo que son las inmunoglobulinas y la histamina principalmente. Ahora, dentro de las reacciones alérgicas, lo correcto es mencionarles como reacciones de hipersensibilidad. Se encuentran en la literatura categorizados en 4 grupos grandes, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, tipo 4. En la que vamos a referirnos nosotros es la hipersensibilidad inmediata tipo 1, conocida como, bueno, dentro de esa se encuentra la anafilaxia, la alergia en general, el asma, y son guiadas por una respuesta por los anticuerpos de las inmunoglobulinas eh, de tipo E y principalmente con la liberación de histamina. El problema de este tipo de padecimientos es que hay un subregistro, hay una frecuencia mayor de la que se refiere en cuanto a estos eventos adversos relacionados con alimentos, picaduras de insectos y medicamentos. Dentro de los pacientes con problemas y con dificultad de reconocer son los niños, debido a que el parámetros de hipotensión es difícil establecer en ellos y hay un porcentaje entre el 10 y 20% que no manifiesta problemas mucocutáneos. La estadística referida a la alergia nos muestra que es más común en pacientes industrializados y también nos establece un poco el riesgo según la edad. En teoría, bueno, dentro de lo que nos muestra, hay un riesgo mayor en los pacientes cercanos a los 20 años o menores de 20 años y se puede presentar en uno de cada 1.300 pacientes que generen algún proceso alérgico. Durante la vida hay diferentes pronósticos en los cuales se establece que un shock anafiláctico puede presentarse entre 0.5 y el 2% y otros valores que nos muestran la literatura referente al riesgo que ocasiona el paciente y nos muestra que no es tan bajo como a veces consideramos. También hay una incidencia en regiones. En nuestra ciudad realmente no presenta elementos como escorpiones o arañas o una cantidad importante relacionado a este tipo de insectos. Tenemos unos componentes de abejas estándares o es posible sufrir una picadura de abeja o avispa en nuestra ciudad, pero el resto de insectos es menos probable. Si vamos a la distribución, tenemos un margen grande de casi el 30% de agente etiológico desconocido y viene seguido por lo que es relacionado con la comida, medicamentos, insectos y otro tipo de sustancias. Factores que pueden
Potenciar a esta reacción es una actividad física intensa, alteraciones tipo térmicas como otras enfermedades aledañas, cansancio o estrés, viajes, cambios de latitud y durante el proceso de menstruación. Factores predictores que nos pueden establecer que un paciente puede desarrollar una reacción agresiva es el asma probablemente controlada, rinitis alérgica, dermatitis atópica severa, alguna enfermedad pulmonar no controlada correctamente y enfermedades cardiovasculares. Signos vamos a revisar varias alteraciones que pueden presentarse, alteraciones tipo sibilancias, alteraciones de los tegumentos y mucosas con cianosis, presión arterial alterada, alteraciones a nivel de laringe, náusea, vómito, arritmias, tos y urticaria también se puede presentar. Esto es importante y es interesante debido a cómo es el riesgo de mortalidad dependiendo del tipo de agente alergeno que produzca un shock anafiláctico. Si vemos la reacción inicial o la reacción más rápida de este tipo es cuando hay una droga inyectada, seguida por la colocación o la introducción de veneno mediante una picadura de insecto y posteriormente lo que es administración oral de una droga o de un fármaco o de alimento, ¿no? Y si nos fijamos, tenemos una ventana que toda la literatura menciona que hay que actuar inicialmente en los primeros 15 minutos para tener un correcto proceso de recuperación y que el daño que se genere por la liberación de histamina sea reversible. Si no actuamos durante los primeros 15 minutos, el pronóstico del paciente es malo. Vemos un poco que varía en cuanto al medio en el cual genera la reacción alérgica, pero la recomendación siempre son 15 minutos, ¿no? Hay que identificar los signos y síntomas y tomar una reacción que vamos a conversar en las siguientes diapositivas. Un poco lo que ocurre, siempre tiene que haber una inoculación inicial del alergeno que produzca en el cuerpo elementos en los cuales en la segunda introducción de este alergeno lo reconozcan y presenten una reacción exagerada frente a este agente agresor. Entonces, primero un contacto inicial, el cuerpo ya establece mediante las inmunoglobulinas una respuesta propia para ese antígeno y ya tenemos una respuesta antígeno-anticuerpo que ocasiona el shock anafiláctico como tal. Ahora, dentro de los signos tenemos los característicos que son el edema, urticaria, alteración a nivel de la mucosa y que puede ocurrir ya sea en la reacción tipo shock anafiláctico o en las alergias localizadas. ¿Qué tenemos que revisar? Los factores sistémicos también para completar el diagnóstico y categorizar si es una alergia localizada o un shock anafiláctico. Síntomas prodrómicos que nos va a indicar, normalmente el paciente refleja a los pocos minutos de administración del medicamento, mareo, náusea, ansiedad, comezón, urticaria, edema, dificultad para respirar y en ocasiones alteraciones del flujo normal respiratorio y alteraciones de mucosa o tegumentos. Para el diagnóstico tenemos un criterio principal y al menos un criterio secundario. En la mayoría de pacientes debería presentar a minutos u horas alteraciones de la coloración de mucosa o piel o ambos, un rash y un edema generalizado a nivel de lo que es la cavidad bucal y juntamente con otro tipo de elemento como es alteraciones del aparato respiratorio como dificultad para respirar, sonidos al respirar, estridor, hipoxemia, que nos genere un paciente una hipotensión, unos síntomas que baja el gasto cardíaco, igual que pueden desembocar a una hipotonía, síncope o una incontinencia. O en ocasiones, dos de las siguientes elementos que pueden llegar a producirse, como son el compromiso de piel y mucosas, alteraciones respiratorias, hipotensión
y también alteraciones gastrointestinales como son los cólicos y el vómito. También, luego de la exposición, tenemos que verificar en niños y lactantes y en el adulto mayor los valores promedios de la tensión arterial, y lo normal que ocurra es un descenso del 30% en estos pacientes. ¿Qué tenemos que tener cuidado? Obviamente en pacientes con antecedentes de hipertensión, tomar los registros de la presión arterial normal para establecer que haya descendido un 30%. Ahora, ¿qué es lo que ocurre y qué pasa con el paciente cuando desencadena una reacción tipo shock anafiláctico mediada por la liberación de la histamina? En resumen, el paciente se queda sin la capacidad de recibir oxígeno de forma correcta y se queda sin sangre en la zona central. Primero iniciamos una alteración del gasto cardíaco que intenta recuperar o equilibrar la sangre que se va a los miembros externos, o sea, piernas y brazos, generando un inicio de taquicardia para aumentar y compensar la ausencia de sangre, generando un mayor gasto cardíaco. En este caso, también hay una liberación de histamina tipo H2 a nivel del sistema gastrointestinal, generando un dolor abdominal que puede llegar también a presencia de vómito. Vasodilatación periférica que va a llegar a pérdida de volumen y la posterior hipotensión del paciente. Alteraciones a nivel de la vía aérea y generación de una disminución o cierre a nivel de la laringe y lo que es un broncoespasmo generalizado en la vía aérea superior. Y eso va a generar tanto la disminución de la cantidad de sangre como la incapacidad correcta de oxigenar esta, confusión y desorientación en nuestro paciente. Entonces, el paciente puede presentarse con sudoración o diaporesis, una acción tipo excitación del paciente que se encuentra nervioso, dificultad respiratoria, alteraciones de la coloración de mucosa y piel como cianosis, náusea, que llegue a vómito y lo que es eritema también, tanto en los miembros como a nivel peribucal, cuello, antebrazos, puede manifestarse este tipo de elementos. Ahora, los diagnósticos diferenciales de estas enfermedades se va a encontrar en relación a pacientes que sufran una crisis asmática, que tengan una irritación por un químico, una inhalación de un cuerpo extraño, presenten lo que es un síncope, desmayo, un episodio vasovagal o un ataque de pánico, tienen que ser tomados como diagnósticos diferenciales. Tenemos varios patologías que pueden asimilarse o verse cercanos a estos signos y síntomas, por eso tenemos que tener un criterio correcto de que el paciente ha sido expuesto a un alergeno y que se manifieste tanto como los signos y síntomas que hemos conversado. Ahora, existen no solamente un tipo de reacción de shock anafiláctico, sino existen tres tipos. Una acción única, que es la acción unifásica, la acción bifásica y la acción persistente. Lo común es que sea una acción unifásica, o sea, que ocurra una sola vez y que no haya una segunda actividad anafiláctica en el paciente por el mismo agente alergeno, ¿no? Ahora, el manejo hospitalario tiene una connotación, pero nos vamos a centrar en el manejo prehospitalario para saber qué parámetros debemos hacer en el consultorio, en el lugar donde administramos un medicamento intravenoso o en nuestro puesto de trabajo. Es importante determinar qué es lo que le causó al paciente el daño, si es un medicamento, si es un alimento, si es una picadura. Si es un alimento, hay que verificar hace cuánto tiempo lo ingirió y no es recomendable hacer una inducción al vómito. En algunos casos se recomienda un lavado estomacal, no es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Y si es que está todavía administrándose, por ejemplo, una solución de este medicamento, pues obviamente detener y retirar en el momento que nos demos cuenta de que esto está ocurriendo.
Los podemos clasificar en una reacción de tipo moderada o tipo grave, de acuerdo a las complicaciones que nos genere. Cuando ya pasa a ser un estadio grave, va a presentar el paciente una desaturación, una hipotensión, una hipotonía, alteraciones de la conciencia y un grado importante de confusión. Ahora, dentro de los medicamentos de primera línea, siempre es importante establecer que el estándar de oro es la administración inmediata de la epinefrina. Ahora, siempre hay el miedo o la duda de qué pasa si le administro la epinefrina o la adrenalina y el paciente no tiene un shock anafiláctico. Realmente los problemas y las complicaciones de este medicamento son muy bajas y el riesgo es bajo, ¿no? O sea, no hay un riesgo alto y es mejor equivocarse y administrar la adrenalina que no administrarla por duda o por miedo de esta, ¿no? Entonces, en ocasiones se puede presentar un poco de ansiedad, miedo, palidez, mareos, cefaleas, y lo propio que genera la adrenalina en sí, que es una taquicardia transitoria y que puede llegar a algún tipo de arritmia que normalmente se controla. Ahora, ¿cómo debemos administrarla? La adrenalina tiene que administrarse preferiblemente de forma intramuscular. La ámpula, como vemos en la imagen, presenta 1 miligramo en 1 mililitro. Entonces hay que usar una aguja, se carga en sí y se tiene que administrar aproximadamente 1/3 de la ámpula o 1/5 de la ámpula que representara el 0.3 al 0.5 miligramos. En cuanto a niños, deberíamos calcular en base al peso en una fórmula de 0.01 miligramos por kilogramos de peso, máximo administrando 0.3 miligramos del paciente. Lo correcto es, como vemos en el gráfico, es colocar la administración de este medicamento en la parte externa del muslo y en ocasiones no basta con una sola aplicación, sino se debe verificar la efectividad de esto y puede repetirse cada 5 o 15 minutos en ocasiones para recuperar al paciente. Si es importante y hay la capacidad y hay los elementos, canalizar al paciente y administrar una solución, preferiblemente un lactato de Ringer, y administrarle al paciente o acercarle un medio en el cual nos garantice una administración de oxígeno al menos de 6 litros por minuto. También otros medicamentos que nos ayudan mucho es justamente para combatir el broncoespasmo. Se utilizan medicamentos que pueden utilizarse como beta bloqueadores, el beta 2, el salbutamol, que va a permitir también mediante un spray tipo aerosol, hipatropio de bromuro también, y ambos pueden utilizarse tanto en spray como colocando en los filtros previos a la utilización del oxígeno, donde se coloca el suero fisiológico. Los medicamentos de segunda línea que también son importantes conocer es la difenilidramina. Tristemente, este tipo de medicamento no se encuentra disponible en el mercado en cuanto a la administración intramuscular e intravenosa. ¿Qué tenemos que usar nosotros? Normalmente nos basamos en lo que es la hidrocortisona de 100 miligramos porque es la presentación y lo más fácil hacer. Otros autores recomiendan 200 miligramos, pero a veces preparar o hacer dos nos toma más tiempo. La ranitidina de 50 a 100 miligramos, de aquí intravenosa. Y otros medicamentos como el glucagón, la cetiricina, también son elementos que podemos utilizar para apoyarnos. ¿Cuál es el problema de los medicamentos de la segunda línea? Recién empieza a hacer una acción a los 20 minutos. La mayoría toma los valores numéricos o de tiempo que a los 40 minutos recién tenemos un efecto aceptable de estos medicamentos, por lo cual se tienen que considerar de segunda línea, porque si uno administra cualquiera de estos medicamentos y espera mejorarle al paciente, muy probablemente ya cuando nos demos cuenta que no le hicieron efecto, ha pasado los 15 minutos y el paciente ya tiene alguna alteración
tipo irreversible en el cual inclusive la adrenalina puede que ya no sufra un efecto y el paciente termine falleciendo justamente por los efectos de este shock anafiláctico. Viendo los tiempos para estar claros de cómo actúan y para terminar más o menos lo que tenemos que hacer. Un diagnóstico y establecer los signos y síntomas del paciente, preferiblemente si el paciente nos refiere náusea y vómito, recostarlo y colocarlo de una forma lateral. Si es que no, puede permanecer el paciente sentado o semiacostado. Llamar obviamente a un medio de urgencia, hospital, ambulancia. Administrar la adrenalina, como habíamos mencionado. Colocar o administrar mediante una canalización intravenosa con lactato. Estabilizar la vía aérea, preferiblemente colocar lo que es oxígeno suplementario. Y también otra de las recomendaciones de estar en una posición acostada o semiacostada es dar una factibilidad que sea más sencillo el retorno venoso. Broncodilatadores tipo salbutamol, corticoides, idealmente la hidrocortisona. Si no contamos con esa, la dexametasona en 8 miligramos también puede utilizarse. Se ha demostrado no ser tan eficiente como la hidrocortisona. Antihistamínicos, la difenilidramina, si la podemos conseguir intravenosamente, funciona bien. Bloqueadores H2 para los problemas a nivel gastrointestinal con la ranitidina. Y los otros de tercera línea podríamos llamar que son el glucagón para los niveles de glucosa y la atropina cuando la adrenalina ha generado alguna alteración tipo arrítmica o de latidos del corazón. Dentro de la vía aérea, las opciones que tenemos.